Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenida o bienvenido al episodio 183. Hoy vamos a conocer al mejor cocinero del mundo, que por cierto es español, concretamente de Madrid. Se llama David Muñoz y su restaurante Diverso cuenta con 3 estrellas Michelin. Por desgracia, nunca he probado sus platos porque el menú cuesta 365 euros. Y digo que es el mejor cocinero del mundo porque es un premio que le han concedido en los 2 últimos años. Enseguida te cuento más cosas sobre él. Pero antes déjame recordarte que los profesores de la Escuela de Español 15TC están a tu disposición para guiarte en tu proceso de aprendizaje. Y es que todo resulta mucho más sencillo cuando tienes a tu lado a un profesional que lleva muchos años dedicándose a ayudar a personas como tú. Esa experiencia te va a permitir mejorar de una forma más rápida y también más segura, porque los profesores de 15TC saben qué pasos se deben afrontar en cada momento. Por ejemplo, no se pueden aprender ciertas cosas si antes no conoces otras más importantes. Y otra cosa fundamental, siempre es clave que alguien corrija tus errores a tiempo, porque si no, corres el riesgo o corres el peligro de mantener esos fallos en el futuro. Y en ese sentido, lo mejor es ponerse en manos de una persona nativa, acostumbrada a trabajar con personas de distintas nacionalidades. Por lo tanto, mi recomendación es que entres en la página web de la escuela para reservar tus primeras clases. Recuerda la dirección www.15tc.es. Y si prefieres que te aconseje mi amigo Iñaki, puedes ponerte en contacto con él a través del siguiente correo electrónico: info@15tc.es. No lo dudes más y ponte manos a la obra para cumplir tus objetivos. Esta vez tengo que dar las gracias de corazón a James, a Janaina y a Bárbara, porque han pasado a formar parte del grupo de personas que me apoyan en Patreon. Muchísimas gracias a los 3. Además, creo que Bárbara ha realizado una suscripción anual. En vez de enviarme su apoyo mes a mes, ha aprovechado un pequeño descuento para suscripciones anuales. No estoy seguro, pero creo que es la primera vez que alguien elige ese tipo de apoyo. Y por cierto, ya estoy trabajando en los episodios exclusivos que compartiré con esas personas que me apoyan a partir del 19 de marzo. De momento todavía tengo otros 2 vídeos que compartir con sus correspondientes ejercicios, pero como te he ido contando poco a poco durante las últimas semanas, el sistema de recompensas va a cambiar. A partir del 19 de marzo, las personas que me apoyan con 4 euros o dólares tendrán acceso a 2 episodios exclusivos al mes y solo podrán escucharlos ellos, nadie más. Hasta ahora, los mecenas tenían acceso a los vídeos de YouTube sin publicidad y a un par de ejercicios cada semana. Pero me parecía un poco injusto porque los vídeos están accesibles para todo el mundo en YouTube. Así que he decidido trabajar solo para las personas que me ayudan, porque son las que realmente se lo merecen. Y ese primer episodio exclusivo llegará el 19 de marzo. Por lo tanto, todos los domingos habrá un nuevo episodio. Por un lado, seguiré haciendo los episodios habituales cada 2 semanas y los domingos sin episodio normal publicaré un episodio exclusivo para mecenas, para las personas que me apoyan. Se podrá hacer a través de Patreon, por medio de Buy Me a Coffee o a través de iVoox o iVoox, que es la plataforma donde subo los episodios, pero ya te contaré
más detalles. Mi único deseo con estos cambios es hacer felices a las personas que me llevan ayudando durante meses, porque su apoyo es muy importante para mí y quiero que mi esfuerzo sea para ellos. Venga, vamos ya con nuestro protagonista de hoy. David Muñoz nació en Madrid, en la capital de España, el 15 de enero de 1980, de modo que cumplió 43 años hace un par de meses. Como te puedes imaginar, su nombre original se escribe como siempre, D-A-V-I-D, David. Sin embargo, él prefiere escribirlo de otra manera, cambiando la V por una B y la D final por una Z. Así que sería David con B y terminado en Z, Muñoz. El apellido no cambia, David Muñoz. Podemos decir que es su nombre artístico. Según he podido leer en internet, aunque en su familia nadie se dedicaba al mundo de la cocina, David ya preparaba algún plato con apenas 8 años. Al parecer seguía paso por paso las recetas de un libro titulado La cocina mediterránea. Y esa pasión infantil le llevó a estudiar unos años después en la Escuela de Hostelería de Torrejón de Ardoz, que es otra ciudad situada aquí en la Comunidad de Madrid. De hecho, no está muy lejos de donde yo vivo. Por cierto, cuando hablamos de hostelería también nos estamos refiriendo a todo lo relacionado con la cocina, igual que con la palabra restauración. Por lo tanto, si escuchas a alguien decir que trabaja en la hostelería o en la restauración, lo normal es que sea cocinero o camarero en algún restaurante. Pero vuelvo a David Muñoz, porque mientras estudiaba en la escuela de hostelería, también realizaba prácticas en un restaurante muy conocido. Y es que David Muñoz siempre ha tenido claro su objetivo y no le importaba llamar a todas las puertas necesarias para ir aprendiendo de los mejores cocineros. Y lo hizo primero en Madrid, donde pasó por varios restaurantes famosos, y más tarde en Londres, donde se trasladó a vivir para conocer otro tipo de técnicas culinarias. Recuerda, el adjetivo culinario o culinaria siempre hace referencia a la cocina. Pues bien, en Londres, David Muñoz tuvo la oportunidad de aprender sobre todo en restaurantes de cocina asiática. Y esas experiencias le sirvieron para abrir su propio restaurante en Madrid en el año 2007. Ese restaurante era Diverso, escrito con X. Al parecer, como en ese momento no tenía mucho dinero, vivía con su pareja en la parte trasera del restaurante, como en el almacén o algo así. Pero muy pronto empezó a ser conocido. De hecho, en el 2010 ya recibió su primera estrella Michelin, en 2012 la segunda y en 2014 la tercera. En aquel momento no había nadie más con 3 estrellas Michelin en la capital de España. En Madrid ha abierto otros restaurantes con un nombre distinto e incluso lo intentó en Londres, aunque tuvo que cerrarlo poco después por culpa de la pandemia. Pero aquí en España es muy famoso porque llegó a tener un programa en la televisión y además está casado con una mujer muy conocida en ese mundo de la televisión. Se llama Cristina Pedroche. Y como te decía al principio, David Muñoz ha sido reconocido como mejor cocinero del mundo en 2 años consecutivos, en 2021 y en 2022. Vamos a ver si lo vuelve a conseguir en este 2023. Ojalá sea así. Estaría muy bien. Aunque sin duda, lo que realmente estaría bien sería probar su menú degustación, que cuesta 365 euros. De momento no va a ser posible, pero si me toca la lotería quizá vaya a su restaurante. No pierdo la esperanza. Ya en serio, imagino que debe ser una experiencia maravillosa, pero el precio es prohibitivo. La entrevista que vamos a escuchar se la hicieron en una emisora de radio que se llama Cadena Ser, y en ella habla de uno de los grandes problemas de las personas que trabajan en la hostelería o en la restauración.
Los horarios. Normalmente se trabajan muchas horas y eso es algo que debería cambiar. Así lo explica David Muñoz. Es necesario racionalizar los horarios, es necesario que no normalicemos según qué situaciones que llevamos normalizando toda la vida en la hostelería, que yo lo he vivido. Claro, yo vengo de otra generación. Yo cuando entré en la hostelería, la gente, el gremio me enseñó a que había que trabajar 14, 15 horas al día, 5 días a la semana o 5 días y medio a la semana. Y, y que cuando eras cocinero o camarero, lo primero que te decían era prepárate a no tener vida, ¿no? Y era algo normal, interiorizado. Es verdad que los tiempos cambian y en este caso para bien, y yo creo que ahora toca rehacer muchas cosas que evidentemente no están bien y que evidentemente no son sostenibles con unos horarios racionales. Entonces yo quiero que la gente que trabaja conmigo cada vez trabaje más a gusto, quiero que tengan un buen sueldo y quiero que tengan vida, o sea, quiero que trabajen, el ritmo de trabajo en la élite siempre va a ser alto, pero eso no significa alto, no significa muchas horas, son dos cosas diferentes. El nivel de exigencia siempre va a ser alto, pero eso no significa que la gente no pueda tener vida. Evidentemente esto tiene una consecuencia en el impacto del menú. Nosotros en enero subimos el menú de diverso. ¿Qué te ha parecido la manera de hablar de David Muñoz? La verdad es que habla más o menos como yo porque los dos somos madrileños, aunque quizá él lo hace un poco más rápido. Ten en cuenta que en estos episodios siempre intento vocalizar de la mejor manera posible. Pero la gente de Madrid habla como David Muñoz. También es verdad que aquí en la capital vive gente de toda España, incluso de otros países. La comunidad extranjera en Madrid es muy numerosa. Y una de las mejores cosas que dicen sobre Madrid es que aquí no importa de dónde seas, porque recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos. Bueno, si te parece bien, vamos a empezar con el análisis de lo que ha dicho David Muñoz. Recuerda que está hablando sobre los problemas relacionados con el mundo de la hostelería, con el mundo de los restaurantes. Aquí va el primer fragmento. Es necesario racionalizar los horarios, es necesario que no normalicemos según qué situaciones que llevamos normalizando toda la vida en la hostelería. Es necesario racionalizar los horarios, es necesario que no normalicemos según qué situaciones que llevamos normalizando toda la vida en la hostelería. En primer lugar, como te decía antes, la hostelería hace referencia al mundo de los restaurantes. Y David Muñoz piensa que es necesario racionalizar los horarios de la gente que trabaja en ese mundo. En este contexto, el verbo racionalizar significa que esos horarios de trabajo deben ser razonables, que sean justos, que tengan una lógica. Un camarero no puede estar trabajando desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche. Eso no tiene ningún sentido, porque lo normal es tener una jornada de trabajo de 8 horas. David Muñoz se refiere a eso cuando habla de racionalizar los horarios, que sean razonables o justos. Y la otra reflexión que hace nuestro protagonista es no normalizar situaciones que llevan produciéndose toda la vida en la hostelería. ¿Qué situaciones? Pues, por ejemplo, la que te decía antes, el hecho de trabajar 12 horas. Eso no se puede normalizar, o sea, no se puede ver como algo normal. Eso es lo que significa normalizar. Por lo tanto, así de entrada parece que David Muñoz es partidario de que sus trabajadores tengan unas buenas condiciones de trabajo. Recuerda que también usamos mucho el adjetivo laboral cuando hablamos de trabajo. En este caso podemos decir condiciones de trabajo o condiciones laborales. Vamos a comprobar cómo sigue la reflexión del cocinero sobre estos asuntos. Segundo fragmento. Que yo lo he vivido, claro, yo vengo de otra generación. Yo cuando entré en la hostelería, la gente, el gremio me enseñó a que había que trabajar 14, 15 horas al día, 5 días a la semana o 5 días y medio a la semana.
Porque yo lo he vivido, claro. Yo venía de otra generación. Yo cuando entré en la hostelería, el gremio me enseñó a que había que trabajar 14, 15 horas al día, 5 días a la semana o 5 días y medio a la semana. Así que cuando David Muñoz empezó a trabajar en el mundo de la hostelería, las condiciones laborales eran muy malas. Según acabamos de escuchar, tenía que trabajar 14 o 15 horas al día y solo descansaba un día y medio, porque dice que lo habitual era trabajar 5 días y medio. Eso es lo que vivió él. Y dice que todo eso lo aprendió de la gente del gremio. Y aquí tenemos una palabra muy interesante que no había aparecido antes en ningún episodio. El gremio es el conjunto de personas que tienen el mismo oficio, la misma profesión, el mismo trabajo. Por ejemplo, el gremio de periodistas incluye a todos los periodistas. Y usamos la palabra gremio para hablar en términos generales. El gremio de periodistas suele defender a todos sus miembros. Pues bien, cuando David Muñoz empezó a trabajar en las cocinas de los restaurantes, lo primero que le enseñó su gremio, sus compañeros, fue que había que trabajar muchas horas. Por cierto, aquí en España tenemos otra expresión muy común: echar muchas horas. Podemos decirlo de las dos formas: trabajar muchas horas o echar muchas horas. Por ejemplo, trabajar en la hostelería es muy sacrificado porque hay que echar muchas horas. Hay que trabajar muchas horas. Apunta esta expresión porque la vas a escuchar mucho si vienes a España. En el tercer fragmento, David Muñoz nos cuenta alguna cosa más de las que aprendió cuando empezó a trabajar como cocinero. Y, y que cuando eras cocinero o camarero, lo primero que te decían era prepárate a no tener vida, ¿no? Y era algo normal, interiorizado. Y que cuando eras cocinero o camarero, lo primero que te decían era prepárate a no tener vida, ¿no? Y era algo normal, interiorizado. Aquí, en vez de decir normalizado, David Muñoz utiliza interiorizado, pero está hablando de lo mismo. Cuando interiorizamos algo es que ya lo vemos como normal. En este caso, sus compañeros de trabajo le decían prepárate a no tener vida. Y aquí tenemos otra expresión habitual cuando hablamos de trabajo. Cuando tenemos que trabajar muchas horas solemos decir que no tenemos vida o no tengo vida, porque no podemos hacer nada más, solo trabajar. Eso fue lo primero que escuchó nuestro protagonista cuando consiguió su primer empleo, que los cocineros y los camareros no tenían vida, porque debían estar casi todo el día en el restaurante, primero para las comidas y después para las cenas. Y ya sabes que aquí en España se cena muy tarde, sobre todo los fines de semana, donde podemos empezar a las 10 de la noche y terminar de cenar a la 1 de la madrugada. Pero parece que algunos dueños de restaurantes están empezando a tomar medidas para que sus trabajadores sí tengan vida. Cuarto fragmento. Es verdad que los tiempos cambian y en este caso para bien, y yo creo que ahora toca rehacer muchas cosas. Es verdad que los tiempos cambian y en este caso para bien. Y yo creo que ahora toca rehacer muchas cosas. Cuando decimos ahora toca es que ha llegado el momento de hacer algo. De hecho, es un verbo que suelo utilizar habitualmente. Ahora nos toca conocer más detalles sobre la vida de nuestro protagonista. Es algo que digo de vez en cuando. Por lo tanto, recuerda, ahora toca significa que ha llegado el momento de hacer algo. Ahora toca comer. Ahora tenemos que comer. Bien, pues David Muñoz deja claro que ahora ha llegado el momento de rehacer algunas cosas relacionadas con las condiciones laborales de las personas que trabajan en la hostelería. Utiliza el verbo rehacer en el sentido de cambiar algunas cosas, en este caso cambiar para bien. Y esto me parece interesante. Decimos cambiar para bien o cambiar para mal. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que un amigo tuyo ha conseguido un nuevo trabajo y cuando le ves le dices espero que el cambio sea para bien, o sea, que mejoren tus condiciones económicas
o tu calidad de vida, porque no siempre el dinero es lo más importante. Hay veces que cambiamos de trabajo para tener más vida, como te explicaba antes. En el quinto fragmento sigue hablando de las cosas que deben cambiar en el mundo de la hostelería. Que evidentemente no están bien y que evidentemente no son sostenibles con unos horarios racionales. Que evidentemente no están bien y que evidentemente no son sostenibles con unos horarios racionales. David Muñoz insiste en que hay cosas que no están bien, situaciones laborales que deben cambiar. Por cierto, recuerda que el verbo insistir va acompañado de la preposición en. Insistir en. Mis padres insisten en que me compre una casa. Estas cosas se aprenden con la práctica y también escuchando a personas nativas. Nuestro protagonista también dice que algunas cosas no son sostenibles con unos horarios racionales o razonables, es decir, con unos horarios justos. Cuando habla de sostenibles se refiere a compatibles, a que no pueden existir al mismo tiempo. Por ejemplo, no se puede permitir que los restaurantes cierren a las 2 de la madrugada, porque eso supone que los trabajadores tienen que quedarse hasta esa hora o incluso más tarde, porque luego hay que recoger todo y limpiar. Eso no es compatible con unos horarios de trabajo justos o razonables. La verdad es que David Muñoz no pone ningún ejemplo concreto, pero creo que el que acabo de mencionar nos puede servir perfectamente. Bien, ahora nos toca escuchar el sexto fragmento. Entonces, yo quiero que la gente que trabaja conmigo cada vez trabaje más a gusto, quiero que tengan un buen sueldo y quiero que tengan vida. Entonces yo quiero que la gente que trabaja conmigo cada vez trabaje más a gusto. Quiero que tengan un buen sueldo y quiero que tengan vida. Ya te he comentado en alguna ocasión que en España usamos más la palabra sueldo que salario. ¿Cuál es tu sueldo? O sea, ¿cuánto dinero ganas? Y aquí nos ingresan el sueldo en nuestra cuenta bancaria cada mes. Creo que en algún país se paga por semanas, o al menos antes era así, pero en España funciona por meses, como en la mayoría de los casos. Bueno, entonces lo que quiere David Muñoz es que las personas que trabajan con él tengan un buen sueldo cada mes, que tengan vida, es decir, que dispongan de tiempo libre para hacer otras cosas, y también dice que desea que trabajen a gusto. Cuidado porque se escribe separado, a y gusto, a gusto. Son dos palabras. Estar a gusto es estar cómodo. Si hablamos de trabajo, que no sea un infierno, que las condiciones sean buenas. Eso es lo que quiere ofrecerle David Muñoz a sus empleados. Pero en el séptimo fragmento deja clara una cosa muy importante. Vamos a escucharla. O sea, quiero que trabajen, el ritmo de trabajo en la élite siempre va a ser alto, pero eso no significa alto, no significa muchas horas. O sea, quiero que trabajen, el ritmo de trabajo en la élite siempre va a ser alto, pero eso no significa, alto no significa muchas horas. Así que podemos decir que David Muñoz realiza una advertencia. El ritmo de trabajo en la élite es alto. Cuando habla de élite se refiere a los mejores restaurantes del país. Y explica que eso no quiere decir trabajar muchas horas. Entonces, la conclusión es que no paras de trabajar ni un solo segundo durante las horas que estás en el restaurante. A lo mejor no son muchas horas, pero sí que son intensas, con un ritmo de trabajo muy alto. Creo que se entiende perfectamente, ¿verdad? De cualquier forma, sigue explicándolo en el octavo fragmento. Son dos cosas diferentes. El nivel de exigencia siempre va a ser alto, pero eso no significa que la gente no pueda tener vida. Son dos cosas diferentes. El nivel de exigencia siempre va a ser alto, pero eso no significa que la gente no pueda tener vida. Cuando habla de nivel de exigencia se refiere a varias cosas. Por un lado, la exigencia nos obliga a esforzarnos más, pero también a comportarnos mejor y a ofrecer un servicio sobresaliente. No es lo mismo trabajar en un restaurante barato que en uno caro, porque los clientes que pagan más,
van a exigir más, van a demandar un trato exquisito, muy educado, a la vez que un servicio rápido y eficaz. Esa es la exigencia de la que habla David Muñoz. Somos exigentes cuando queremos recibir lo mejor por parte de otra persona. Si somos exigentes con nuestros hijos, es que no nos conformamos con que aprueben, sino que queremos que obtengan las mejores notas. En este caso, lo más importante es que la exigencia se la impongan nuestros hijos a ellos mismos, sin que nadie tenga que decírselo. David Muñoz es exigente con sus trabajadores, les pide que den lo mejor de ellos porque sabe que sus clientes quieren ser atendidos de manera impecable, sin fallos, sin errores. Esa es la exigencia a la que están sometidos los empleados de nuestro protagonista. Bien, vamos ya con el 9º y último fragmento. Evidentemente esto tiene una consecuencia en el impacto del menú. Nosotros en enero subimos el menú de diverso. Evidentemente esto tiene una consecuencia en el impacto del menú. Nosotros en enero subimos el menú de diverso. Como te dije al principio, Diverso es el nombre del restaurante principal de David Muñoz, y aquí nos cuenta que subieron el precio del menú en enero y que esa subida fue una consecuencia de los cambios que ha introducido o implementado en el restaurante. Por ejemplo, si los empleados trabajan menos horas, eso quiere decir que debe contratar a más trabajadores para que den servicio hasta altas horas de la noche. Y como él tiene que invertir más en empleados, pues tiene que subir el precio del menú. Por eso dice que los cambios tienen un impacto en el menú. Por cierto, cuando habla de menú, se refiere al menú degustación, que incluye una gran variedad de platos. Cuando vas a su restaurante no eliges lo que quieres comer, sino que pagas 365 € para probar una gran cantidad de platos. A eso lo llamamos menú degustación. Lo tienen muchos restaurantes, pero sobre todo los mejores. Y Diverso es uno de ellos, claro. Pero también puedes ir a un restaurante menos caro y pedir un menú degustación por 50 o 60 €. Todo depende del tipo de restaurante al que vayas. Aunque ya digo que no todos ofrecen un menú degustación. Lo normal es pedir lo que te apetezca. Perfecto, pues antes de terminar vamos a escucharlo todo junto por última vez. Presta mucha atención a las palabras de David Muñoz. Es necesario que racionalizar los horarios, es necesario que no normalicemos según qué situaciones que llevamos normalizando toda la vida en la hostelería, que yo lo he vivido. Claro, yo vengo de otra generación. Yo cuando entré en la hostelería, el gremio me enseñó a que había que trabajar 14, 15 horas al día, 5 días a la semana o 5 días y medio a la semana, y que cuando eras cocinero o camarero, lo primero que te decían era prepárate a no tener vida, ¿no? Y era algo normal, interiorizado. Es verdad que los tiempos cambian y en este caso para bien, y yo creo que ahora toca rehacer muchas cosas que evidentemente no están bien y que evidentemente no son sostenibles con unos horarios racionales. Entonces yo quiero que la gente que trabaja conmigo cada vez trabaje más a gusto, quiero que tengan un buen sueldo y quiero que tengan vida, o sea, quiero que trabajen, el ritmo de trabajo en la élite siempre va a ser alto, pero eso no significa alto, no significa muchas horas, son dos cosas diferentes. El nivel de exigencia siempre va a ser alto, pero eso no significa que la gente no pueda tener vida. Evidentemente esto tiene una consecuencia en el impacto del menú. Nosotros en enero subimos el menú de diverso. Si no recuerdo mal, el menú degustación de su restaurante principal pasó de 250 a 365 €. Esa fue la subida a la que se vio obligado David Muñoz para ajustar los costes a la nueva organización de sus trabajadores. Aunque en el fondo yo creo que ese tipo de restaurantes seguirán teniendo éxito con independencia de su precio. Y es que hay mucha gente, no solo española, sino de otros países,
que sí se puede permitir pagar esa cantidad de dinero para vivir una experiencia gastronómica de primerísimo nivel. De hecho, estamos hablando del mejor cocinero o chef del mundo. Y ese reconocimiento atrae a miles de personas a su restaurante. Además, está en Madrid, una ciudad que recibe varios millones de turistas cada año. Desde aquí, le deseamos lo mejor a David Muñoz, porque ha trabajado mucho para llegar donde está. Y si tú quieres llegar más lejos en el aprendizaje del español, quizá te resulte útil consultar la transcripción gratuita de este episodio que puedes consultar o que puedes descargar desde la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es/audios. Es la misma dirección de siempre, pero me gusta repetirla por si hay algún oyente nuevo. De todas formas, te dejo el enlace directo en la descripción. Ahí también vas a encontrar las formas de contacto por si te apetece preguntarme o contarme algo, así como las distintas opciones para apoyar este proyecto por medio de Patreon, Buy Me a Coffee o PayPal. Está todo aquí mismo, en la descripción de este episodio. Por mi parte ha sido todo. Espero que te hayan gustado estos minutos de español en mi compañía y te doy las gracias por estar al otro lado. Son ya muchos años de trabajo y sé que hay personas que llevan escuchando estos episodios desde el principio, desde el mes de mayo de 2015. Un saludo para todas ellas y me pongo a buscar ya un nuevo protagonista para dentro de 2 semanas. Ha sido un placer. Adiós.